Doctora Gabriela Piovano, muy buenas tardes. Alfredo B. para Argentilandia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo? Gracias por llamarme. No, gracias a vos. Sabemos que estás muy ocupada y gracias por el tiempo que nos dedicás. Antes que nada, le voy a recordar a la gente que tiene muy poca memoria en Argentina, lo sabemos. La doctora Piovano, la verdad que es una de las personas que se cansó de salvar vidas en la pandemia y es una de las personas y una de las voces que había en ese momento para cuidar la salud de los argentinos, cosa que no está pasando hoy en Argentina, Gabriela. Totalmente. Bueno, también una cosa lleva a la otra, como quien dice, ¿no? Porque si evidentemente en una situación tan concreta de muerte que pasamos y que inclusive se reprocha, ¿no es cierto? Por el otro lado, prendió totalmente el mensaje conspiranoico, diciendo que al final la gente no murió, y para qué los encerraron, y después se quejan de la gente que murió. Entonces, bueno, lamentablemente, Alfredo, esto es consecuencia de un laburo que se hizo muy fino durante muchísimos años, en torno a la comunicación, a la educación, a la capacidad de la visión crítica de la gente y autodefensiva, por otro lado, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente hay una tendencia suicida, ¿no? Primero, por un lado, la cuestión de la entrega, la cuestión de tomar el mensaje también liviano, ¿no? De decir lo irracional, ¿no? O sea, votar a un tipo que te dice a la cara que te va a hacer mierda. O sea, ¿qué reivindicación puede tener eso? Y una vez que se dan cuenta que esto es así, se suicidan. O sea, van y vuelven a votar lo mismo. Y entonces, para no quedar tan mal, porque no son capaces de decir me equivoqué, ¿no? Y afrontar las consecuencias como corresponde, ¿no? Para un aprendizaje. No, o sea, bueno, me equivoqué, fui un pelotudo, me suicido, ¿no? Entonces, lamentablemente, es algo muy profundo, que ya en esta generación de dirigentes que no tienen ya cara, porque vos mirá, ¿no? Una cuestión, ¿no? O sea, en la época de los militares, muchos hijos de los militares, inclusive hoy hay una agrupación, ¿no? De los rebeldes, que justamente criaban a sus hijos en la moral cristiana, ¿no? Sí. O sea, en la idea, inclusive muchos de ellos militaban, de esos hijos, ¿no? Militaban después en fuerzas políticas, y la cuestión cristiana, ¿no? También de los padres comprometidos con la teoría de la liberación. Y entonces ese haberlos educado en esa moral, ¿no? En el del sacrificio por el otro, etcétera, etcétera, cuando veían que sus padres eran torturadores, asesinos, cómplices, ¿no? de la dictadura, por supuesto se rebelaban, ¿no? Claro. Hoy tenés padres que crían a sus hijos en la inmoralidad, ¿no es cierto? O sea, hoy se reivindica ser un hijo de puta, ser un aprovechador, ser un mentiroso, ser alguien que te mira a los ojos de ser un psicópata, ¿no? Un sociópata, un tipo que le endilga al otro lo que hace, que ocasiona un daño concreto, ¿no? Porque una cosa es hablar de la muerte en el ideario y otra cosa es que se muera gente concreta con nombre y apellido por falta de medicamentos, y esto ya sucedió. Gabriela, te interrumpo. Esto realmente Sí. Lo que estás diciendo que es grave. Esto, para también un poco informarle a la gente, que vos bien lo decís, la gente estúpida, ¿existe esto de que hay muertes por falta de insumos en los hospitales o por una falta de atención que no es culpa del hospital, sino de lo que viene de arriba? No, por supuesto. Lo que pasa es que, mira, en algún momento se llegó a la conclusión de que tal vez Argentina nunca jamás estuvo en crisis, ¿viste? Uh-huh. O sea, que se generan crisis desde un sector para justamente justificar el saqueo, ¿no? Porque fíjate que cómo se puede reivindicar seguir pidiendo plata para cubrir una deuda
generan ellos mismos. Claro. Y a su vez decir que no hay inflación, a su vez decir que ahora sí vas al supermercado y sabes cuánto van a salir las cosas. Cuando ibas al supermercado y no tienen precio, no le pones ya el cartel a las cosas. Sí, entonces, ahora obviamente de esto lo más grave es que la gente lo siga. Claro, ¿no? claro. O sea, lo más grave de esto es que se acepte ese mensaje. Y bueno, y ahí es donde yo te digo que hay un laburo muy, muy fino hecho, que ya se sabe, ¿no? Porque inclusive ya se ha denunciado, ¿no? Una comunidad de yuppie peonistas que han laburado durante décadas moldeando esto. Ahora, nosotros hoy por hoy realmente estamos en las puertas del infierno, ¿viste? Porque ahora con esta cuestión del antivacunismo, por ejemplo, ¿no? Viendo que en el Congreso directamente se lleva un tipo que por supuesto, o sea, primero que no es el otro tipo que fue lo de Mariana Fabiani, son personas diferentes. Pero más allá de eso, a ver, ¿cuánta gente que recibió AstraZeneca le pasa esto, que según el tipo este se le pegan las cosas? O sea, el magnetismo de la gente. O sea, ¿dónde está descrito eso? Después te dicen a vacunas, porque no es una vacuna, son vacunas, son como 6 o 7 vacunas diferentes que se fueron aplicando, causan, por ejemplo, granos, ponele cáncer, problemas respiratorios, ¿viste? Bueno, a una serie de vacunas que se aplicó prácticamente al 100% de la población. Claro, claro. Entonces, claro, cualquier boludo tiene un cáncer y es porque se vacunó. Ahora, vos en este caso tenés un aumento en el número de registros de denuncias, por ejemplo, de un determinado tipo de cáncer. Entonces verías un aumento en relación a esto, y bueno, acá está pasando algo, cosa que no ha pasado. Entonces, esta gente sabe que está mintiendo, lo hace a propósito, lo hace con la finalidad de que la gente se muera, de que la gente se enferme, ¿no es cierto? Obviamente son enfermos mentales, pero lo más grave es que hayan llegado a celebrar una reunión en el Congreso. O sea, bueno, lo más grave es que llegue una diputada diciendo que la Tierra es plana. Sí. O sea, estamos un presidente que dice que él las medidas económicas se las dicta el perro muerto. O sea, no, hay una cosa que ahí es donde tenemos que ver a la locura que nos ha llevado todo esto. Ahora, Gabriela, te quiero preguntar algo. A ver, vos sos una persona que conocés mucho y sabés mucho de política también. ¿Por qué? A ver, yo no sé dónde es que se aglomera toda la parte de medicina de la Argentina, médicos prestigiosos, vos y muchos médicos prestigiosos. ¿Por qué no hay un acuerdo de empezar a enviar comunicación al pueblo para contrarrestar todas estas mentiras y estas cosas tan siniestras? Porque, como decís vos bien, te llevan a la muerte. No hay Lamentablemente hay un montón de médicos que también creen en esto, forman parte de la estupidez de no usar la cabeza para lo que... Mirá, a ver, hubo abogados que aceptaban que se hiciera un proceso judicial con fotocopias, cuando todos los que estudian abogacía saben que eso no puede ser. Sí. Entonces sale, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría a decir que la vacuna Sinopharm no había sido probada en China, y al otro día se tiene que autodesmentir. ¿Y por qué pasa eso? Porque hubo un lobby gigante, porque lamentablemente la formación académica de, por ejemplo, los médicos no es en un sentido social, al contrario, eso se mató. Sí. Eso en la época de la dictadura, hubo un chupadero en el piso 17 de la Facultad de Medicina, que ahí se llevaban a los alumnos, y después la gente estudiaba con los cuerpos de los desaparecidos. Entonces se laburó mucho para que hoy el médico tenga una mentalidad, primero, por ejemplo, que se sienta desilusionado del gremio, entonces que no milite y vote gremios retrógrados, oligárquicos, ¿entendés? Que tenga una mentalidad de que está enojado con camioneros porque le dan un bono y a él no, y no entiende porque después putea que el camionero corta.
¿entendés? Sí, sí. Es un gremio que votó a Milei. O sea, la pibita que se quejaba porque ella trabaja en el Garraham y tiene que hacer paro porque le van a cerrar el Garraham, esa piba votó a Milei. O sea, claramente que está enojada porque le van a cerrar el Garraham, porque no entiende que si gana un gobierno neoliberal le van a cerrar el hospital, y se lo van a cerrar no porque causa un problema económico, se lo van a cerrar por un problema ideológico. Entonces cuando se lavó todo esto, y no hubo un diálogo, no hubo una planificación para que ese sector digamos que forma parte de la administración pública por un lado, ¿entendés? Y son el grueso que te votan en contra. Sí. ¿Viste? O sea, ¿cuántos viste cuando vino Macri? ¿Te acordás que una que lloraba porque decía, no, yo nunca fui a una marcha, nadie me están echando? Sí. Es ese fenómeno. Pero nadie toma ese fenómeno por los cuernos y trata de revertir esto. O sea, con el famoso asunto de la autonomía, por ejemplo, universitaria, cada universidad decide lo que va a dar y de qué forma lo va a dar, ¿me entendés? O sea, con qué sentido se dan las materias del saber que tiene que ver entonces con por ejemplo, con la abogacía, con la contaduría y con la medicina, por ejemplo. Sí. Bueno, eso no se corrigió nunca. Eso quedó todo de la época de la dictadura, porque la dictadura metió dentro de las universidades a gente de ellos. Sí. Eso está probado. Entonces después, cuando vino Alfonsín, no sacó a nadie, y toda esa gente siguió laburando, y aparte toda esa gente es cómplice, tiene la mano manchada de sangre, ¿entendés? Sí. Entonces es muy fuerte todo eso, y de todo eso no se habla. Vos mira ahora cómo la están tuneando a Patricia Bullrich. ¿Por qué? Y porque cuando vuele todo por el aire y los echen a todos, a estos tres, porque es Karina, Milei y la vicepresidenta, quieren tener a Patricia Bullrich en la línea sucesoria del Congreso para que ella asuma como presidenta. Se va a dar el gusto de ser presidenta. Sabés que no lo había pensado, pero tenés toda la razón del mundo. Claro, quedan en la línea de sucesión, tenés toda la razón del mundo. Exacto, ese es el arreglo. Ese es el arreglo. Mirá, viste, no yo la miro y digo, ¿qué pasó acá? Claro, está en el Congreso, por eso que ella está puteando y la hicieron ir al Congreso. Mentira. Claro. La pusieron ahí porque saben que va a volar todo, y cuando vuele todo, la línea sucesoria te le queda a ella. Es excelente lo que estás diciendo, Gabriela, la lectura que estás haciendo es excelente, y obviamente sigue siendo todo siniestro. Todo siniestro. Cuanto peor lo pensemos, más cerca vamos a estar de la verdad, lamentablemente. Gabriela, y a ver, por ejemplo, ayer fue, y la verdad que me acuerdo de la primera nota que hicimos, que hablamos sobre este tema, ayer se cumplió un aniversario aniversario no sé cómo se le llama, lo del HIV. Conmemoración de la lucha por el SIDA. Exactamente. En su momento estaba, la vez que hablábamos, que vos estabas muy involucrada con este tema, la vacuna estaba en la tercera fase ya del HIV. ¿Cómo quedó? ¿En qué quedó todo eso hoy? No, una parte de eso se cayó. Una parte de eso se cayó porque lamentablemente el HIV tiene, digamos, una capacidad justamente de replicarse y de cambiar su forma, su conformación, que hace que sea muy difícil lograr una cosa estable para garantizar entonces que si yo expongo tal porción, digamos, la inmunidad que logre va a servir para evitar la infección. O sea, cambia de cara mucho más rápido, en la misma persona cambia de cara. Sí. Entonces, hacer una vacuna contra eso es muy difícil. Igual, había ahora otras líneas, no estoy muy informada de esto, pero bueno, escuché como que sí, que estaban viendo, que buscando en otro sentido, pero bueno,
Yo creo que lo más importante no es la vacuna, porque fíjate, si hicieran una vacuna la gente no se la pondría. Claro, sí, la contradicción, la eterna contradicción. Ahora, Pero pero lo que sí quiero decir es que lo que sí vemos es un gran aumento de la sífilis y de las infecciones de transmisión sexual, porque lamentablemente no hemos logrado que la gente tome conciencia, que los jóvenes, ¿no? Sobre todo que son aquellos que se incorporan, y bueno, en realidad toda la población, porque el aumento de casos de sífilis no es solo expensas de los jóvenes, ¿no? Sino que hay todo un sector medio sexualmente activo, sobre todo ahora con el tema de las citas por aplicaciones, donde entonces hizo todavía más accesible, ¿no? Los encuentros sexuales, y donde se abandonó la idea de cuidarse con el preservativo, ¿no? O sea, esto es un poco más que nada lo que pasó. Por supuesto también todo arriado primero por lo que pasó en la época de Macri, después bueno la pandemia, que fue todo como un recorte de todo, y bueno, y en este gobierno y en toda esta confusión que se va generando, digamos, la cuestión se refleja claramente, y entonces digamos, la paradoja del bienestar, ¿no? O sea, cuando hubo un momento que el HIV tuvo tratamiento, que ya no era un riesgo mortal, la gente se largó a no cuidarse más. claro, se relaja y sigue para adelante. Claro, y entonces no hay conciencia de riesgo, hay una fantasía de que, bueno, de que sigue siendo, ¿viste? Entonces, pues es lo que te da bronca, que forma parte igual esto de todo esto otro que hablábamos, ¿no? O sea, pues yo tengo que hablar de SIDA, tengo que hablar de sexualidad, tengo que hablar de abuso, tengo que hablar de lo diferente, tengo que hablar de la aceptación, tengo que hablar de un montón de cosas que este sistema no quiere hablar, que quiere seguir demonizando, quiere volver a 1890, y en este caso quiere volver, viste, a los 2000, ¿entendés? Sí. Y desgraciadamente la gente ya hace años que no se organiza para pedir, o sea, hay cosas que parece que no hubieran pasado ni 2 días, ¿viste? Y entonces en ese aspecto es una lástima, pero bueno, pero forma parte de toda esta desgracia que estamos viviendo, ¿no? Cabrera, de acá, a ver, siempre cuando nosotros éramos chicos, que bueno, nada, que obviamente, bueno, no sé, te pasó a vos, pero muchos de nosotros renegábamos, viste, cuando nuestras madres decían, bueno, tenemos que ir a vacunarnos, viste, bueno, ¿te acordás? Pero ibas y te vacunabas. Esto viéndolo a un futuro, digamos, no tan inmediato, pero siempre se supone que las vacunas es algo que es a futuro, o sea, No, pero no es tan a largo plazo, porque vos fijate que hubo una familia que no vacunaron a las chicas, se fueron a Sudáfrica y volvieron y armaron el brote que hubo el año pasado, o sea que no es algo que, o sea, se ve inmediatamente la consecuencia, porque los virus siguen circulando, o sea, no es que no hay sarampión hay, lo que pasa es que la gente está vacunada. Sí. Vos fijate que pararon la guerra de Gaza, el bombardeo, para vacunar para la polio, porque empezaron a tener de nuevo polio. O sea, pararon para vacunar al enemigo de esto, ¿entendés? No. O sea, ¿cómo es que todo esto nos va a llevar a una gran crisis en poco tiempo? Lo que otro que te quiero decir, Alfredo, es que quería que la gente supiera que hicimos un documental. Bien, justo iba a hablar de la eso. Pandemia, que bueno, justamente hicimos con Jorge Dorio y con Marcela Balsa. Sí, me acuerdo. Un lujo para mí. Y bueno, y en ese documental ponemos un poquito, entonces, en relieve estas discusiones que hubo, y un poco también cuáles eran las razones y quién tenía finalmente la razón en esta discusión, ¿no? Así que bueno, invito a la gente a ver el documental Piovano a través de la pandemia, que está ahí en YouTube, El Mundo Piovano, que es en YouTube. Y bueno, y la verdad que en ese punto, desgraciadamente, el hecho de que nos negáramos por distintas situaciones, ¿no?, a analizar esto realmente. Vos fíjate lo que fue la segunda ola, que fue la que mató la mayor cantidad de gente, se hizo con la escolaridad presencial, avalado por la Corte Suprema. Entonces, lógicamente, vos ahí tenés que ir a un tribunal superior, ¿no es cierto?, mandar en cana toda la dirigencia
del PRO que sabía, y funcionarios del PRO que ya sabían, porque esto ya había pasado en España, en Estados Unidos, todo, y cuando le agarró la circulación de los pibes, aumentó, hubo una ola, y sin vacunación, como era en ese momento, la gente se murió masivamente. Entonces, ahí tenés que tienen que terminar presos, pero tenés que meter preso primero a la Corte Suprema, ¿no? Claro, claro. Ahora, Gabriela, en la parte esta de lo que fue la pandemia, y bueno, fue todo a ver, recordemos que esto fue una cosa mundial, porque ahora te lo hacen creer como que fue una cosa de acá de Argentina, que es culpa de Alberto Fernández, ¿viste? Las pelotudeces que hablan todos, una locura, ¿viste? Todos esos movimientos que había, ¿te acordás de lo de la quema de barbijos y todas esas maniobras que hacían en ese momento? Yo recuerdo bien que todos los días vos eras una de las comunicadoras de decirle a la gente, no se equivoquen, esto está mal. Bueno, pasó el tiempo, ahora, en ese momento gobernaba el peronismo. Llamémoslo peronismo porque bueno, pero era el peronismo, Alberto Fernández. Toda esa gente que luchó en ese momento, que la lucha fue muy grande, y quiero decirte que yo una de las cosas que puedo reivindicar de Alberto Fernández, a pesar de lo que muchos me putearon, era que se salvaron muchas vidas en la pandemia. Esa es la realidad. Pero no, ¿viste? Porque también uno habla de lo de Kicillof, pero Kicillof también tenemos que pensar que los fondos se los mandaba el Estado, o sea, el gobierno nacional. O sea que fue toda de Alberto Fernández esa. Ahora, saquémoslo a Alberto, que ya sabemos quién es. Pero después todo el peronismo, y era lo que te quería meter en este tema un poquito. ¿Qué pasa con toda esta gente que no sale ahí de vuelta? Están todos callados, están todos agazapados, están viendo perfectamente que se está masacrando a la gente, porque para mí es una masacre esto que pasa con la vacuna, con lo de Garrahan, con los discapacitados. Esto es una masacre. Ahora, ¿dónde estamos toda esa gente que en ese momento, viste, bueno, nada, se hablaba, se comunicaba? Hoy se quedaron todos callados, nadie dice nada, Gabriela. ¿Qué pensás que está pasando? Mira, yo creo que lo que pasa es que, sinceramente te lo digo, yo creo que hay un apriete muy grande de mano de la justicia. O sea, yo creo que estamos todos en riesgo, porque imagínate, si Cristina está presa con un proceso donde se admite que no tienen pruebas, pero que la condenan porque es ella, y eso se ha aceptado, y se ha ejecutado, bueno, evidentemente o sea, nadie está a salvo, ¿me entendés? Sí, sí. Y recordemos todo lo que fue la época de ¿cómo se dice? De Macri, ¿no? Uh-huh. Donde se metió presos a dirigentes sociales, a dirigentes políticos, sindicales, ¿no? Sin pruebas, se quedaron con los gremios, se quedaron con las cajas, con la plata, se quedaron con todo, y después, bueno, los tuvieron que sacar porque qué sé yo, pero digo, obviamente también está el respeto democrático de lo que la gente eligió, por supuesto, porque lamentablemente pasa eso. Sí. O sea, es lo que yo te digo, nosotros en el hospital la mayoría votó al gobierno de derecha. Sí. O sea, después putean, el gremio es de derecha, votan un gremio de derecha, después se quejan de que el gremio no los defiende. Sí. Pero ya está, claro, pero ya están que ellos en vez de defenderse van a ir a buscar más laburo. Por todo este laburo que hablamos hoy que se hizo, ¿me entendés? Claro. Entonces, mira, recién los residentes que se criaron en la época de Cristina empezaron a hacer quilombo y en su momento le torcieron el brazo, por ejemplo, a Larreta, que tenía un régimen de porquería, entonces, o sea, un contrato querían hacer y se lo pararon. Pero ya al otro año, los que se iban a presentar a residencia se fueron al privado, porque el privado está pagando mucho mejor que el público. Claro. Entonces ahí tenés también toda porque por ejemplo el Garrahan, se fueron como 250, 300 empleados de primer nivel, porque los tipos en vez de cortarte la calle, o firmarte el inspectorio, o hacer una acción legal, o poner a sus pacientes, digamos,
para que esos pacientes sean los que justamente corten la calle, ¿no es cierto? Sí. No, ellos se van a laburar a otro lado. Claro. Ellos tienen una expertise que vale fortuna. Entonces eso es lo que te pasa también. Vos vas a los lugares públicos y la gente está viendo La Nación Más. ¿Entendés? Sí, es verdad, qué buena observación, es verdad, ¿eh? ITN, bien. ITN, sí, de una. Por último, y para no sacarte más tiempo, Gabriel, siempre agradecidos, porque la verdad que sos un libro abierto y deberías ser mucho más escuchada. Quiero preguntarte, a ver, siguen en su momento, sé que lo hubo, pero ya se te fueron las ganas de meterte en política y empezar a luchar desde otro lugar, o quedó ahí en la nada y dijiste, bueno, ya está, ya no se puede pelear contra esto? Mira, lo que pasa es que uno siente que, a ver, yo primero sé que todo esto que estamos haciendo es política. Sí, es una forma de política. ¿Por qué no me llaman? Y es por todo lo que hablamos recién, ¿viste? Justamente, o sea, ¿quién va a querer que alguien diga, una médica vaya y diga, che, mirá que Patricia la están poniendo ahí para el golpe, para el próximo? Claro, claro. Entonces, no me quieren, eso es así. Eso es así. Son jodidas, pero al frente siempre. Claro, pero ¿qué pasa? También yo creo que uno forma parte de una corriente de pensamiento y de trabajo y constituye una fuerza que está ahí, que está latente, ¿viste? Que está pendiente al llamado de la organización y la lucha. Lo que pasa es que también a mí me cuesta entrar en determinados lugares donde me han invitado a participar y todo, pero bueno, viste, yo la verdad que como tengo que laburar hoy por hoy en lo concreto, sí. Y bueno, por ahí no me puedo ofrecer para un montón de cosas que requieren que realmente vos te entregues y puedas estar, porque quiero decir, no quiero ser injusta. A mí, por ejemplo, el Instituto Patria me dio muchísimas oportunidades, pero bueno, lamentablemente no las pude tomar porque en otro lado soy una laburante, ¿viste? Claro. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo creo que si, a ver, y la gente toma conciencia y dicen, bueno, che, mirá, la verdad que necesitamos de esta figura, porque esta figura trascendió un poco también la cuestión política, que es lo que hoy se necesita, y puede ser útil y puede servir, y yo qué sé, y bueno, ahí voy a estar. Ahí voy a estar, pero si no formo parte de algo, en medio al pedo, ¿viste? O sea, de todos modos, nosotros toda la vida tiramos piedras, ¿viste? Al patrullero. Sí. Le tiramos piedras, ¿viste? O sea, toda la vida tomamos un lugar. Y bueno, yo ahora, por ejemplo, en este momento estoy con lo del documental, que me parece piola y muy ilustrativo, ¿no? O sea, me parece que está bueno. Después estoy por mis redes, ¿viste? Sacando cosas todo el tiempo. Y después ahora, bueno, en cualquier momento volvemos otra vez a algún espacio radial, viernes a la noche, más que nada, pero con la idea de ir hablando de todo esto, en la medida que las redes también te dejen llegar, y poner, ¿viste? Un poco en relieve esto que estábamos hablando, estos argumentos y qué sé yo. ¿Estás haciendo algo? De eso, y mira, ahora estábamos programando eso, ¿viste? Empezar a salir diariamente con cada una de estas cuestiones para visibilizarla, ¿viste? Porque la verdad que cada vez más gente me sigue y cada vez rebotamos más, entonces en ese punto está bueno, ¿viste? Pero bueno, todo es con trabajo, ¿viste? Porque no tengo me autosubvenciono, ¿viste? Claro. Así que en ese sentido es bastante... Y digamos la verdad, y digamos la verdad, los productores actuales, la verdad que dejan bastante que desear, porque uno ve cada estupidez cuando desaprovechan personas como vos, que pueden informarle todo el tiempo a la gente y pueden... Y bueno, pero eso es lo que no quieren. Claro. O sea, el problema que tenemos es este. El primer problema que tenemos es que vos fijate que, por ejemplo, en la época que ganó el kirchnerismo, por más del 50 y pico %, el 90% de los medios estaban en contra del gobierno. Sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que no están reflejando el pensamiento de la gente. También por eso la gente me amó, porque yo asumí hablar por nosotros. La verdad entonces, que... la gente dijo, bueno, esta mina está hablando por mí, ¿viste? En ese sentido,
No, y ha sido muy convocada, Gabriela, muy convocada, muy, la verdad que... Pero bueno, cuando me mostré muy rebelde también, dijeron, che, dale, bájala, ¿viste? Sí. Bájala, porque obviamente lo otro que te hago cuenta con Alberto Fernández es lo mezclado que está todo, ¿viste? Lo mezcladito que está todo. Sí, absolutamente. Bueno, Gabriela, a ver, de vuelta, igual ahora lo vamos a publicar también y lo vamos a difundir, este documental que obviamente sabemos perfectamente, de hecho estábamos cuando lo estabas arrancando, la verdad, me acuerdo una reunión con el gran Jorge Dorio, la verdad que Dios lo tenga en la gloria. Así que, bueno, ¿cómo se llama creo que tenía nombre esto, Pandemonium, ¿puede ser o no? No, Piovano a través de la pandemia. Piovano a través de la pandemia. Igual ahora lo vamos a anotar. Decime tus redes al aire, Gabriela, para que te siga mucha más gente de la que te sigue, que es muchísima. Bueno, mira, en el Instagram es doctora Gabriela Piovano, o sea, DRA Gabriela Piovano. Después en YouTube es Mundo Piovano. Y ahí tenemos el documental Piovano a través de la pandemia. Después estoy en Twitter, en X, como Gabriela Piovan 2. Y después en TikTok también como doctora Gabriela Piovano. Así que nada, súmense. En Facebook también estoy como, creo que ahí soy PioGas65 o Gabriela Ahora Piovano. Pero bueno, búsquenme que estoy en todos lados. Sigan a la doctora Gabriela Piovano, muy interesante seguirla, escúchenla, sigan sus consejos, la verdad que siempre, y para nosotros siempre es un gran honor tenerte acá en Argentilandia, Gabriela. Y bueno, vamos a ver si podemos armar alguna estrategia para ver si en algún momento podés estar en algún streaming como creo que te lo mereces, y que más que merecértelo vos, también se lo merece la gente, Gabriela. Muchísimas gracias por tus palabras. No, ojalá, merecida. ojalá podamos. Merecida. Gabriela, te mandamos un gran abrazo. Un beso grande y bueno, muchas gracias a Marisol también,